que abramos la Biblia en el libro de Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11. Versículo 40. 40. Usted ya encontró, entonces, dígale que tiene al lado, ¿no? Párese, ¿no? Cuando se lee la Biblia hay que pararse. Díganselo pasito, es que yo no sé, a veces el santanderiano no se presta para que se escuche bonito, pero usted que habla más bonito. Juan capítulo 11, versículo 40. Yo voy a estar leyendo aquí en la PDT, ¿amén? Entonces los que tienen la PDT me acompañan y lo vamos a leer todos a una misma voz. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Jesús le dijo: ¿no te dije que si creías ibas a ver la grandeza de Dios? Vamos a orar. Quiero pedirle en esta mañana que ore por mí, que le pida al Señor que me fortalezca, que ponga sus palabras y que sea Él el que ministre esta mañana. Amén. Gracias. Gracias. Esta palabra que tú has colocado en su corazón, Señor, y en su boca, que la cierra en nuestras vidas, sea transmitida esta mañana a cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias, Padre maravilloso. Gracias, Señor. Te adoramos en esta mañana. Te damos honra, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por tu pueblo, gracias porque podemos esta mañana venir a sentarnos a la mesa contigo, Maestro. Gracias porque tú has prometido guiarnos y dirigirnos a toda verdad. Y creo que hoy viniste a direccionar nuestras vidas, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz, Padre. Y profetizamos y declaramos que no vuelve vacía, que penetra, que rompe argumentos, que rompe, Señor, posturas, y que hoy nos trae ese rema, Padre, esa visión tuya, ese palpitar de tu corazón a nuestras vidas. Yo bendigo a tu iglesia y declaramos oídos abiertos al Espíritu Santo de Dios. En tu nombre, Señor. Amén. Y dice esta palabra: no te dije que si creías, verías, ibas a ver la grandeza de Dios. ¿Cuántos de nosotros se nos ha enseñado que el reino de los cielos y la vida de Dios es una vida de grandezas? Es una vida de riquezas en Cristo Jesús. Yo no creo que Cristo nos haya sacado de un Egipto espiritual donde nosotros éramos esclavos, no importa de pronto cuánto tuviésemos, de pronto en qué condiciones tuviéramos, pero dice el Señor que éramos esclavos, ¿verdad? Para traernos a un estado donde no se vea esa libertad prometida, donde no se vea esa gloria que Dios destella en su presencia, ¿verdad? Y por eso el Señor le dice en este momento a Marta, le dice: no te dije que si crees verás las grandezas de Dios. Hermano, Dios tiene preparado grandezas para nosotros. Amén. El reino de los cielos no es un reino de escasez. ¿Cuántos lo podemos creer? El reino de los cielos no es un reino de frustración. El reino de los cielos no es un reino de limitación, al contrario, Dios nos ha traído para darnos vida y vida en abundancia. Y a nosotros como hijos de Dios nos compete reclamar esa vida en abundancia.
y pedirle al Señor que a través de su palabra y de su espíritu nos permita conocer esas grandezas. Amén. Ahora, la forma en que podemos ver la grandeza de Dios en nuestras vidas solamente tiene un camino y se llama fe. ¿Cómo se llama? Fe. Dice que Jesús le dijo, ¿no te he dicho que sí qué? Que sí creyeres. No hay otra forma de que tú y yo tengamos una realización en Dios si no es creyendo. No hay otra forma de que tú y yo conquistemos las promesas que Dios ha hecho para cada uno de nosotros si no es creyendo. No hay otra forma de que tú seas sano y vivas en victoria sino creyendo. No hay otra forma de que vivas largos días, ¿verdad? Y aún te rejuvenezcas cada día si no es como creyendo. No hay otra forma de que tu familia y tú puedan servir a Dios si no es creyendo, ¿verdad? Ahora, si yo preguntara en esta mañana, ¿qué es la fe? Tendríamos que irnos de pronto a Hebreos, ¿verdad? Vámonos a Hebreos un momentico. Solo un momentico. Capítulo 11, versículo 1. Y dice, ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Ahí nos dice dos cosas que es la fe, ¿cierto? Fe es la realidad de lo que no podemos ver. Cuando tú y yo hablamos de una realidad, estamos hablando de algo que va a llegar, que ya está, ¿cierto? La realidad es presente, ¿verdad? Y dice que está ahí, pero que no lo puedes ver. O sea que pudiéramos decir que la fe es como una sustancia que se mueve en los aires, que está ahí presente, pero que no se puede ver a no ser que la persona tenga fe, ¿cierto? Y dice que es la prueba palpable de lo que no podemos ver y de lo que esperamos. Amén. Quiere decir, hermano, que fe es como la materialización de algo invisible que lo hacemos visible. O sea, la fe es como que nos lleva a traer del mundo sobrenatural algo, materializarlo aquí a nuestro mundo natural, ¿verdad? Mire lo que dice el versículo 2. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Entonces, ¿qué hace la fe con el pueblo de Dios? Nos aprueba delante de Dios. Yo quiero decirte que a nosotros no nos aprueba la cantidad de horas que oremos. A nosotros no nos aprueba cuánta Biblia estudiemos y memoricemos y guardemos, ¿no? ¿Verdad? Nos aprueba qué tanto le creemos a la palabra de Dios. Porque si le creemos a la palabra de Dios, empezamos a caminar en esa palabra. Y entonces dirá Dios, como dijo de Abraham, que fue justificado por lo que creyó. Y nosotros somos justificados y somos santos por lo que creemos. Por eso tú y yo tenemos que vernos hoy como santos. Y tú y yo tenemos que vernos como sanos. ¿Cuántos son sanos? Porque lo creemos, ¿verdad? Esa es la fe. Ahora mire lo que dice el 3. Por la fe sabemos que Dios con una orden creó el mundo. Esto significa que el universo no surgió de lo que se ve. ¿Cómo funciona y cómo se diseñó el universo? De lo que no se veía. Con una orden. Interesante eso, hermano. En otra versión dice que fue por la palabra que el universo fue creado. ¿Por la palabra escrita? No. Por la palabra hablada. Quiere decir que la manera en que la fe empieza a materializar lo que no vemos para que empecemos a verlo es cuando se mueve la palabra en nuestra boca. Cuando tú y yo empezamos a abrir la boca a declarar ¿cuál palabra? La palabra de Dios, que es la que tiene consignado todas las promesas allá invisibles para venir a hacerlas
visibles, pero no van a venir y a materializarse en nuestras vidas hasta que una boca se abra y lo declare. O sea, no va a haber un hogar restaurado hasta que no haya una palabra, una boca que se abra y declare: mi casa le pertenece a Cristo, mi casa y yo serviremos a Jehová, mi casa es territorio de Dios. No lo va a haber. No va a haber una sanidad hasta que alguien se levante y declare: Cristo ya me redimió de la maldición de la ley, yo soy sana. No la va a haber hasta que haya alguien que se levante y declare la palabra, ¿verdad? Y entonces dice que vendrá de lo que no vemos algo que empezará a suceder. Hermanos, eso se llama el mundo espiritual. Esa es la vida de Dios, ese es el reino de Dios. Y si usted y yo no entramos a entender y a pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a hablar el lenguaje de la fe, nos vamos a perder de las riquezas del reino y vamos a caminar en la esclavitud que el mundo nos marca. ¿Verdad? Quiero compartirles que hace, algunos lo saben, quiero compartirles que este año, cuando llegó la época de trabajar en la empresa, perdón, sí, gracias, Virginia. El año pasado, ¿verdad? Sí, el año pasado, cuando llegó la época de trabajar en la empresa de los pavos y los perniles, yo no tenía plata. Les voy a confesar que tenía en mi haber 50,000 pesos, no tenía más. Pero yo fui y me arrodillé y yo le dije al Señor: ¿vamos a abrir los pavos o no, Señor? Y entonces le dije: pero si los vamos a abrir, yo quiero pedirte que me ayudes, porque me siento que sola no puedo. Sé por favor tú mi socio, enséñame cómo se hace, ayúdame, sé mi socio, Señor. Y entonces, bueno, y le presenté otras dos propuestas ahí económicas que habían y pedí su guianza y su dirección. Cuando yo me paré de orar, entonces mamá me llamó y me dijo: Claudia, que Hilda la está llamando, que si va a ir a abrir ese negocio allá, que ella ya habló. Y yo entendí de inmediato que el Señor me estaba diciendo: ven a abrir los pagos. Y yo no, listo. Y yo cuando yo escuché eso, yo dije: listo. Y me fui y dije: hoy mismo organizo eso. Hoy mismo tiene que estar allá. Me fui a hacerlo y habíamos quedado de abrir un martes. No se pudo porque no había quien trabajara. Al siguiente día lo abrimos. Nos llegó una persona como de 65 añitos, 70 añitos a trabajar. Y ella muy animada, ella muy dispuesta. Pero eso hizo que tenía que yo estar ahí, porque de pronto no tenía de pronto la facilidad para desenvolverse. Y bueno, empezamos a trabajar, hermano, y hubo muchas situaciones, muchas cosas que se presentaron, muchas. Pero quiero confesarle que Dios se encargó de traer la gente para trabajar, la provisión económica, la sabiduría para tomar decisiones, y hubo para pagar, por ejemplo, como 3 empleados, de donde no sé, todos los días. Hubo para abrir todos los días y funcionar. Y hubo para decirle al Señor: gracias, porque se saldó todo lo que se tenía que saldar, y fue bendición. Y entonces uno dice: ¿cómo funciona? Porque uno simplemente va y empieza a caminar en algo que Dios dice que haga, y Dios se encargará de moverse, de abrir puertas y de obrar. Nosotros, los que estamos aquí a puertas de, no sé si esté bien decir comenzar un ministerio, porque hace tiempo que comenzamos un ministerio, porque el ministerio es servir al Señor, amén. Pero nos hemos preguntado y ha habido una inquietud: ¿cómo empezamos? Y resulta que ese cómo es en fe. Empiece a caminar, que el Señor va a empezar a abrir puertas y a decir a dónde tiene que ir, cómo tiene que abrir grupos, en dónde va a hacer
bueno, el Señor lo empezará a hacer, pero no va a haber una manifestación de ese cómo hasta que no haya un avance hacia esa palabra que Dios declaró. ¿Cuántos me pueden comprender? Eso es fe. Entonces vamos a devolvernos a Juan 11. Y vamos hoy a mirar 5 pasos para adquirir la fe que se necesita para ver las grandezas de Dios. Yo le titulé a esta enseñanza La fe que necesitamos para ver las grandezas de Dios. Y hoy vamos a ver 5 pasos que necesitamos para ver esas grandezas del Señor. Amén. Y entonces empieza el versículo, del versículo 1 al versículo 6 contándonos. El capítulo 11 de Juan dice que había un enfermo llamado ¿cómo? Lázaro. Y dice que el pueblo donde vivían, que era de Betania, el pueblo donde vivían María y su hermana Marta. Eso nos cuenta, ¿verdad? Había un hombre que estaba enfermo y que era hermano de Marta y de María. ¿Por qué empieza diciendo que había un hombre que estaba enfermo? Porque era una crisis que empezó a vivir una familia. Porque estas 2 mujeres eran conocidas por Dios, pero empezaron a tener la crisis de que el proveedor de la casa se les enfermó, ¿verdad? De que el que sostenía la casa se agravó, se debilitó y tuvo que cesar sus actividades. Y entonces vino cambios a la casa, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Vamos a mirar el primer punto que necesitamos para empezar a adquirir una fe que nos permita ver las grandezas de Dios. Hermano, y es que toda crisis nos prepara para conseguir esa fe. O sea, es en la crisis que nosotros vamos a desarrollar la fe. Porque usted y yo no vamos a desarrollar fe para sanidad si no pasamos por enfermedad. No vamos a ver el Dios que provee si no hay escasez en medio de nosotros, ¿verdad? Es en la crisis que empezamos a ver. Y vemos que cuando se presentan la crisis, son circunstancias que nos sacan de la comodidad, ¿verdad? Que nos sacan de lo cotidiano, de lo que estamos acostumbrados. Esta familia estaba acostumbrada a recibir a Jesús de vez en cuando. Esta familia estaba acostumbrada a buscar a Dios de vez en cuando, ¿verdad? Pero cuando viene la crisis, dice el versículo 2, María era la misma que derramó el perfume en aceite sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. ¿Sabe por qué aclara eso? ¿Sabe por qué aclara que María era la que fue a adorar al Señor? Porque en esa casa había gente que buscaba de Dios y había gente que de pronto no lo buscaba mucho. ¿Y sabe qué está diciendo el Señor? La crisis le va a venir a los que tienen buena relación con Dios y a los que no la tienen tanto. O sea, eso no tiene distinción. Pero usted y yo somos los que permitimos que esa crisis nos permita crecer y ganar fe en Dios. Esa fe que nos va a llevar a traer cosas de lo sobrenatural a nuestra vida. ¿Cuántos me pueden entender? Amén. Ahora dice el versículo 3, así que las 2 hermanas le mandaron a decir a Jesús, Señor, tu estimado amigo Lázaro está enfermo. ¿Qué desarrolla entonces la crisis, hermano? Una necesidad. ¿Cierto? Una necesidad de buscarlo. Ahí se levantaron a interceder. Ahí dijeron, el sábado nos vamos de ayuno, ¿verdad? Y empezaron las 2 a interceder y a decirle, Señor, por favor, tu amado, tu estimado, el consentido, el que tú tanto quieres, está enfermo. O sea, gracias a Dios, hermano, por la crisis, porque si no fuera por eso, a veces nosotros ni buscaríamos de Dios, ¿verdad? De pronto ni nos levantaríamos a decir, necesitamos tiempo de oración, necesitamos tiempo de ayuno, necesitamos tiempo de velar. Y es en esos momentos cuando se cambia la cotidianidad, cuando nosotros no sabemos qué hacer, donde se despierta esa necesidad de decir, yo necesito buscar de Dios. Amén. Y ahí es donde empieza Dios a obrar para que nosotros empecemos a ver sus grandezas. Amén. Ahora mire el versículo 4 y dice,
Cuando Jesús escuchó esto, dijo: esa enfermedad no llevará a la muerte, al contrario, servirá para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. ¿Sabe qué nos quiere enseñar el Señor? Cuando dice el versículo 4, dice que ¿qué hizo Dios con la oración de estas dos mujeres? La escuchó. ¿Y sabes qué te dice el Señor? Que Dios está escuchando la oración de cada uno de nosotros porque Dios lo ha prometido y Dios es fiel. Tan pronto estas mujeres clamaron, dice, Jesús escuchó. Ahora, ¿Jesús estaba cerquita? Estaba lejos. Y tenía una agenda de trabajo. Sin embargo, escuchó la razón que le mandaron a llevar. ¿Será que Dios no te ha escuchado a ti que has clamado por cierta situación y por cierta necesidad que hay en tu vida y en tu casa? Hoy Dios te dice, Dios, toda oración que tú hagas, Dios la está escuchando. Y mire lo que declara Dios: esta enfermedad, esta crisis, esta situación que tú estás pasando no va a ser para muerte, va a ser para la gloria de Dios. ¿Sabe qué quiere enseñarnos el Señor, hermanos? Que en la crisis el único que se quiere llevar la gloria es Él. En la crisis el único que quiere que su nombre sea exaltado es Él. Y por eso cuando Jesús viene y declara esto es para la gloria de Dios, ¿quiénes lo escucharon? Los discípulos. ¿Sería que Marta, María y Lázaro escucharon esta declaración de Jesús? Ellos no la escucharon, ¿cierto? ¿Por qué no la escucharon? Porque no eran discípulos, porque no caminaban todo el tiempo con Jesús, porque eran de tiempitos nomás, ¿cierto? De pronto de los que cuando Jesús quiere venir a visitar, ahí lo reciben con alegría, de pronto cada culto, qué rico, o de pronto en la necesidad, ¿cierto? Pero no eran discípulos. ¿Cuál es el discípulo? El que camina todos los días con Dios, el que lunes en la mañana se levanta y va a caminar con Jesús a donde va, donde invita a Dios a su diario vivir, ¿verdad? El discípulo es el que le dice al Señor, ¿qué quieres que hagamos hoy? ¿Qué me quieres enseñar hoy? El discípulo es el que no sale de la casa sin antes ir a orar para que Jesús se vaya con él. Ese es el discípulo. Y Marta, María y Lázaro no eran discípulos, eran de pronto buenos simpatizantes. Pero aún a ellos Dios también está buscando obrar. Amén. Y dice que ya había escuchado la oración de ellos. Ahora, el versículo 5 dice, Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces yo le pregunto una cosa, entonces ¿por qué vino la crisis? Porque era necesario para conocerlo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque la manifestación, el resultado del amor de Dios es la crisis. Es la crisis. Mire, yo cuando estábamos estudiando el año pasado sobre los terrenos y en especial el pedregoso, decía que el terreno pedregoso tenía una dificultad y es que como tenía poquita raíz, cuando salía el sol, ¿qué pasaba? Se secaba. Entonces cuando uno va a estudiar uno decía, ¿cuál es el problema? ¿Será que el sol es malo para las plantas? Y entonces me fui a preguntarle a mi madre de sus tiempos y ella me decía al contrario, cuando uno siembra, si hay lluvia y hay sol, maravilloso es porque va a nacer una cosecha frondosa y buena. O sea, ese tiempo yo entendí que el sol era una bendición para la semilla. ¿Y qué representaba el sol? Las crisis. Y entonces en esa palabra yo entendía de que las crisis son una bendición para los hijos de Dios. Claro, pero es que este chip que tenemos nosotros y que el mundo nos plantea, que problema es problema. Pero en Cristo y en el reino de Dios tenemos que empezar a cambiar el lenguaje y empezar a cambiar este chip.
que tenemos nosotros acá y aprender de ahora en adelante que cada vez que viene una crisis o una dificultad, se asoma una bendición. Algo está haciendo Dios. Ahora, ¿cómo hacemos para entenderlo? A mí me ha ayudado mucho Romanos 8:28, la verdad. Cada vez que yo tengo un problema, entonces lo primero que hago es respirar y decirle: Señor, gracias. Tú dijiste que todo me ayuda para bien. ¿Cuánto? Todo. Entonces yo sé que voy a ver tu gloria en esto. Gracias. Y me quedo como quieta en eso. Con el tiempo lo veo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros no aprendemos a ver que las crisis Dios las programó para desatar la grandeza de Dios, la bendición de Dios, de Él sobre nosotros, entonces nos vamos a perder de esas bendiciones. Amén. Y entonces hoy vamos a aprender que cada vez que tenemos problemas, Dios nos está mostrando su amor, nos está mostrando su fidelidad, porque nos está llevando a que tenemos que empezar a crecer. ¿Cuántos se sienten amados hoy? Sí, muchas crisis, muchos problemas. Somos amados, ¿verdad? Somos amados. Versículo 6. Sin embargo, mire, sin embargo, dice el 5 que los ¿qué? Que los amaba. Sin embargo, cuando supo que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más allí donde estaba. Qué interesante que Dios escucha tu oración, que Dios escucha mi oración, pero que no contesta a la manera que nosotros queremos que conteste. ¿Qué es lo que uno quiere? Si fuera mi mamá, seguro que ya le hubiera mandado no sé cuántos mensajes el celular, estaría testado, ya le hubiera mandado un mensajero y le hubiera dicho: Señor, si le digo que es ya, es porque es urgente y es ya. ¿No le ha pasado que en la casa dice: cuando yo diga algo, es ya? Pero el Señor no contesta de esa manera. El Señor contesta de una manera muy diferente a la que uno quiere, ¿verdad? Uno, de pronto alguien decía: Señor, dame un trabajo, y alguien decía: no ores así, bendíceme como tú me quieras bendecir. ¿Qué tal que tú seas ¿cómo fue que le dijeron aquí a alguien? Ella es de la gracia de Dios. Alguien preguntó: ¿y tal persona trabaja? Y dijo: no, ella es de la gracia de Dios. O sea, Dios ya le ha dado para que se sostenga y viva de la renta. Y yo dije: yo también quiero ser de la gracia de Dios. ¿Ve? Entonces, Dios se mueve de maneras diferentes a las que nosotros queremos que se mueva. Por eso tenemos que aprender a descansar, hermano. Por eso tenemos que aprender a gozarnos en el Señor. Y cuando usted y yo oremos, no, al momentico no abortemos la oración quejándonos. Al momentico no abortemos la oración allá murmurando y diciendo: es que yo ya oré esta mañana, oré ayer en la mañana y no pasa nada. ¿Verdad? Aprendamos a darle lugar al Espíritu Santo, porque Él nos está diciendo: mira, tan pronto tú clamaste, ya te escuché. Pero ¿sabe qué está haciendo Dios? Está dándonos todo el tiempo para que saquemos todo lo que tenemos que sacar en la crisis. Y la gloria solamente se la lleve ¿quién? Cuando Dios le hace la promesa a Abraham, ¿cuánto tiempo se tomó para responderle? 20 años. ¿Verdad? Una cantidad. ¿Ah? Tremendo. ¿Verdad? Entonces, esa es la primera situación. Toda crisis me prepara para recibir la fe de Dios. Amén. Vamos a ir al versículo 7 y del 7 al 16 vamos a ir al segundo punto. Y dice el segundo punto que la fe va a venir para los que caminan en la luz de Cristo. Amén. El segundo punto es para los que caminan en la luz. Ya vimos que ¿dónde se desarrolla la fe? En la crisis, ¿cierto? ¿Dónde también se va a desarrollar esa fe? Con los que caminan ¿dónde? En la luz. ¿Y quién es la luz? Jesús, ¿verdad? O sea, la fe no la tiene cualquiera. Esa fe para ver las grandezas de Dios solamente viene a los que caminan con Jesús, a los que dependen de Jesús. Este versículo 7.
Dice, después de esto les dijo a sus seguidores, vámonos otra vez a Judea. Mire, qué interesante es que cuando nosotros caminamos con Jesús, aprendemos a movernos de acuerdo a sus planes, ¿verdad? Eso es caminar con Jesús. Y aprendemos aún a trabajar por la gente en la que Jesús se quiere mover. Yo quiero que usted se vaya y se traslade un poquito a la película. Y dice que Jesús estaba lejos de Betania, ¿verdad? Y dice que esperó allá 2 días. Terminados los 2 días, entonces Jesús le dice a sus discípulos, ahora sí vámonos a Judea. O sea, que en la agenda de Jesús separó 2 días sus discípulos. Y ahí no dice que hicieron esos 2 días Jesús y sus discípulos. Parece que solamente se quedaron ahí quietos porque necesitaban cumplir un propósito en esa familia. Interesante, hermano, que cuando usted y yo somos discípulos de Jesús, aprendemos a movernos en los planes de Él. Y aún a quedarnos quietos cuando tenemos que quedarnos quietos. 1, 2 días. Si el Señor quiere, nos quedamos quietos, ¿verdad? Y cuando Él diga, vámonos, entonces nos vamos. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, vamos a ir a visitar a la familia de Lázaro y de María. O vamos a ir a hacer tal cosa. Ese es el discípulo, el que le dice al Señor, ¿qué hay que hacer? Y el Señor le dice, hoy nos vamos a ir a visitar a tal familia. Hoy vamos a ir a orar por fulanito. Hoy quiero que tú vayas y siembres a tal persona. Hoy quiero que llames a tal persona y le des ánimo. Ese es el discípulo, el que se mueve de acuerdo a los planes ¿de quién? De Jesús. Y para poder ser discípulos y para poder aprender, mire que hay algo especial, es que el discípulo sabe escuchar la voz de Dios, está cerquita de Él y se mueve, no tiene agenda. Mire, hermano, el discípulo no tiene sino la agenda de la que le marca Cristo. Amén. Esa es una dependencia, por eso no todo el mundo es discípulo, porque está llamando a una consagración. No me muevo si tú no me digas que me mueva. No voy a hablar lo que tú no me digas que hable, ¿verdad? Entonces es una dependencia. Y entonces dice el versículo 8, dice, sus seguidores le dijeron, maestro, los líderes judíos querían matarte a pedradas hace solo unos días y vas a ir otra vez allá. ¿Cierto? ¿Qué me enseña esto, hermano? ¿Sabe qué me enseña? Que Jesús se va a mover en favor de mi crisis aunque todo esté en contra. Que Jesús se va a mover a favor de esa necesidad y de ese problema aunque todo parezca difícil. Dice que ir allá era como estar yendo hacia la muerte un poquito, ¿no? A la confrontación. Pero si tú buscaste a Jesús, si tú lo estás buscando en tu necesidad, si tú lo estás buscando en tu crisis, Dios se va a mover aunque haya la dificultad que haya. ¿Cuál es el problema? Que tú no estés buscando a Dios en tu crisis. ¿Cuántos hogares acá están en crisis, hermano? Y no hay una mujer sabia que se levante a decirle, Señor, restaura mi casa, restaura mi hogar. Por favor, vuelve la unidad, vuelve el amor, enséñame qué hay que hacer. A veces uno en el hogar se queja, ¿verdad? La esposa se queja del esposo, el esposo se queja de la esposa. Y están esperando que algo sobrenatural venga. Pero Dios está esperando que tú vayas y clames. Y Dios te va a escuchar y va a empezar a moverse pese a lo que haya. Se va a mover, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos aquí crisis en tantas situaciones, por ejemplo, económicas o con los hijos o crisis en el trabajo, en tantas cosas, y no hay quien clame y quien busque a Dios para que Dios, que se quiere mover, aún haya el tropiezo que haya, quiere obrar, pero necesita de alguien que le empiece a buscar y que empiece a clamar? Amén. Y entonces dice, bueno, vamos al versículo 9. Jesús le contestó, ¿no tiene el día 12 horas? El que camina durante el día no tropieza ni cae porque ve la luz de este mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dice Jesús? ¿Y cuál es la promesa? La promesa que da aquí en el 9 es que la crisis
que va a venir, hermano, para los que caminan en Jesús, no será nunca para tropiezo, ni nunca para destrucción. O sea, no importa el problema que esté pasando, no te va a destruir ni te va a dañar. ¿Por qué? Porque tú caminas con Jesús. Para el que camina con Jesús, para el que vive en la palabra, para el que le busca, para el que teme a Dios, dice el Señor, no importa lo que esté pasando, no vas a salir destruido, ni vas a tropezar en esa crisis. Mire, yo les comparto de lo que es mi vida porque no hay otra forma de comprobar al Señor sino en lo que uno vive, ¿verdad? La mayoría saben que hace 9 años más o menos mi hermano lo matan, a mi hermano menor a mí, el de la mitad. Éramos 3, quedamos 2. Vienen y lo matan. Yo creo que no hay golpe más duro que una familia pueda recibir que ese golpe. No estábamos preparados, hermano, nunca nos preparamos para una crisis de esa. Y no sé si uno se prepare para una crisis de esa. Días antes de que sucediera eso empezaron a mandar papeles y comunicados a la familia, no directamente a mi casa, la mandaron cerca. Pero nosotros no entendíamos. Nos reunimos y, pero qué tan raro, ¿qué será? ¿Será que le van a hacer algo a usted? O sea, a la persona donde mandaron el papel, ¿qué será? Pero nada pensando de que fuera por ahí. Un día antes o 2 días antes yo sueño y yo me sueño con 2 gemelos igualitos, vestidos iguales, el cabello igual, que nos perseguían, que me perseguían a mí, perseguían a mi hermano y nos escondíamos en la iglesia. Yo me paré, pero hermano, yo no pregunté. Tal vez uno no entendía lo que hoy en día de pronto ya entiende un poquito más, de ir a preguntar, ¿qué me quieres enseñar? ¿Por qué esto? No pregunté nada, yo me paré, si fue esos sueños inquietantes, porque cuando tú te paras y tú sabes que algo pasa, ¿verdad? Y de pronto estábamos aquí un jueves buscando de Dios, adorando a Dios, y lo matan en la casa, mientras nosotros estábamos en culto. Fue una crisis, hermano, donde durante ese momento nosotros dormíamos los 4 en la misma cama durante ese tiempo de sepelio y todo. Se sentía como si no hubiera ventanas ni puertas en mi casa. Hubo un día, hermano, donde yo sentí el miedo tan palpable, que yo sentía que el alma se me iba a salir del cuerpo y yo decía, ¿a quién llamo? Eran las 2 de la mañana. ¿A quién llamo? Y no le podía decir a mi madre porque yo decía, es que yo tengo que ser la fortaleza de mi casa. Es que yo tengo que ser la columna, ¿yo para qué le voy a decir? Y lo único que me ayudó fue coger la palabra y empezar con el salmo donde dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y empecé con esa palabra hasta que yo empecé a sentir que el alma me volvió otra vez al cuerpo y que empecé a respirar, que el aire me volvió al cuerpo y que pude empezar a descansar esa noche. Nosotros nos fuimos para Bucaramanga y alguien dijo, y tenían amenazas para la casa. Pero quiere que le diga una cosa, hermano. Después del tiempo, porque después de que pasó el tiempo, papá lo lloró 2 años enteros, todos los días alguien entraba a la tienda y toda la gente sabía que estábamos en duelo, porque todos los días papá lloraba y todos los días lo llamaba y todos los días declaraba su nombre. ¿Quién se prepara para esa crisis? Alguien dijo, y el pastor dijo, mija, yo pensé que usted no iba a seguir con Dios. Yo pensé que usted hasta aquí iba a llegar. Yo pensé que después de esto no iba a haber evangelio para usted. Pero hermano, algo pasó. Yo creo que algo ha hecho Dios, que no importa cuán fuerte sea la crisis, quiero decirte hoy, 9 años después, que no tropezamos ni fuimos destruidos. Porque muchas familias se destruyen a causa de esto. Muchas familias se condenan los unos a los otros y se culpan, es que fue su culpa, es que fue la suya, y deja de existir la familia. Cuando pasó eso, mi hermano, voy a decir la palabra, se endemonió. Fue como si le entrara una rabia que quería vengarse. Él entró en una ira, en una situación tan fuerte, no podía dormir, no descansaba, se subía 2, 3 de la mañana a mi cama a dormir conmigo. Fue 6 meses donde Jonathan, fue una crisis durísima, hermano, pero de todo eso Dios nos sacó antes. ¿Y sabe yo cómo puedo ver la gloria de Dios?
porque después de eso podíamos salir juntos a un restaurante y cenar y vernos a la cara y compartir juntos y saber que había paz en mi familia. Después de eso no vino división, vino unidad. Después de eso no vino desolación, vino esperanza, vino calma, vino tranquilidad a nuestra casa, que no la había mientras Eduardo vivía porque no conocía de Dios y vivía una vida desordenada. Y la tranquilidad que mi papá y mi mamá no tenían cuando él vivía, vino después. Entonces yo creo esta palabra, que si tú y yo caminamos con Jesús, ninguna crisis será para destruirte, ni para que tú tropieces. Pero ¿cuál es ¿cómo se dice? ¿Cómo es esa palabra? La advertencia. Mira el versículo 10. Dice, pero el que camina durante la noche tropieza porque no tiene la luz. ¿Y cuál es la advertencia? Que tu única seguridad en la crisis se llama Jesús. Si la crisis te encuentra lejos de Jesús, no te va a edificar y te vas a tropezar y te vas a destruir. Si la crisis te encuentra sin temor a Dios, sin buscarle a Él, te encuentra rebelde, te encuentra sin ganas de nada, queriendo dejarlo todo, te va a destruir la crisis, te va a dañar la crisis. Y por eso el llamado hoy es a que en medio de toda situación caminemos con Jesús, porque Dios está obrando algo, no para muerte, dijo, es para la gloria de Dios. En lo que tú estás pasando es para la gloria de Dios. Dios está levantando una iglesia de fe. Dios está levantando una iglesia que pueda empezar a ir más allá hacia lo sobrenatural de Dios. Pero se necesita gente que aprendamos a caminar todos los días de la mano con Jesús. Que aprendamos a amarle, a depender de Él, haya o no haya. Amén. Nos sintamos fuertes o nos sintamos débiles. Estemos acompañados o estemos solos. Pero que hagamos un pacto y digamos, Señor, mi vida te pertenece, es tuya. Amén. El versículo 11 dice, y después les dijo. ¿A quiénes les dijo? A los discípulos. Qué bendición ser discípulo de Jesús. Yo me imagino allá a Lázaro, no, a Lázaro estaba como enfermo, ya estaba muerto, ¿verdad? Pero a Marta y a María atormentadas, porque además no estaban escuchando la voz de Dios, entonces no estaban entendiendo mucho, ¿verdad? Estaban de pronto allá amargadas, diciendo, vean, ese que nos decía que nos amaba tanto, cómo lo tratamos de bien, cómo le hacíamos sus arepitas calientes con su café cada vez que venía, cómo lo atendíamos, cómo organizábamos todo, y vea cómo nos responde. ¿Ah? En la primera necesidad, ¿y a dónde está? Por allá, sanando a quién sabe quién. Y a nosotros no. Yo me imagino a Marta y a María en una crisis y en una lucha, porque no escuchaban la voz de Dios. ¿Quiénes la estaban escuchando todo el tiempo? Los discípulos, ¿verdad? Y mire lo que dice el 11. Nuestro amigo Lázaro está dormido, pero yo lo voy a despertar. ¿Sabe qué significa eso? Jesús estaba viendo esa crisis como amén, pasajera. Esto es un sueño, esto es un momentico nomás. Esto ya es un ratico y yo voy a ir a darle lo que necesitan ellos, ¿verdad? Cuando tú y yo caminamos con Jesús, la crisis es temporal, es temporal. Eso que tú estás pasando es temporal. Eso que te está rodeando, que tú sientes que de Dios mío, es que no hay nada más grave que está pasando alrededor de mi vida, ¿sabes qué? Es temporal. Amén. Y mire el lenguaje que usa Jesús. Y qué bonito es cuando somos discípulos, porque el Señor empieza a enseñarnos el lenguaje de la fe. ¿Acaso Jesús dijo que estaba muerto? ¿Cómo lo vio? Dormido. ¿Por qué? Porque Jesús estaba declarando algo sobrenatural en él, ¿cierto? Está dormido, o sea, es temporal, pero yo voy a ir a despertarlo. Es temporal, voy a ir a despertarlo, amén. Mire lo que dice el 12. Entonces sus seguidores le dijeron, Señor, si duermes, ¿qué va a sanar? ¿Verdad? Ah, bueno,
Entonces, ¿para qué vamos? Ese va a sanar, evitémonos la muerte nuestra, ¿verdad? ¿Para qué vamos? Eso solamente va a sanar solito. Y entonces, ¿qué le dice el Señor? En el 13. Jesús estaba hablando de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que estaba hablando del sueño natural. ¿Sabe que el andar con Jesús me da el privilegio de oírle y de que me aclare todas las cosas? De que me enseñe a hablar, de que me enseñe, ¿cierto?, lo que no entiendo. Ellos no entendían. El lenguaje de la fe no lo entendían, pero ahí estaban para aprender con Jesús y Él les aclaraba. Mire que no los regañó, ¿no? A ver, ¿cierto? No le regañó, les dijo, mire, está muerto. Pero ellos pensaron, bueno, entonces el 14 dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro está muerto, me alegro por ustedes de no haber estado allí, porque ahora ustedes creerán en mí, pero vamos a ver. Vamos a verlo, ¿cierto? Vamos a ver. Tremendo que Jesús en la crisis diga, me alegro. Ahora, ya Jesús sabía que estaba como muerto. Y todavía dice, me alegro. Me alegro de que ya Lázaro haya muerto. ¿Por qué se alegraba Jesús? Para que ellos crean. Para que ellos creyeran. Tremendo que el Señor diga, me alegro de lo que tú estás pasando porque vas a empezar a creer. Me alegro de que se te haya levantado tal persona porque ahora sí vas a creer. Me alegro de que no te haya salido el plan que diseñaste porque entonces ahora sí vas a empezar a creer. Oiga, en serio que se necesita ser discípulo para comprenderlo a Él. De verdad, de lejos no lo podíamos entender, pero qué bendición ser discípulos, ¿verdad? Porque nos enseña, porque nos corrige, porque nos aclara. ¿Saben qué nos enseña? Que Jesús siempre está trabajando en toda circunstancia para que todos desarrollemos fe, hermano. Mire, nada de lo que pasa en tu vida carece de un propósito, y es que tú y yo nos fundamentemos en la fe. Amén. Ahora, mire, dice, camine y qué, pero vamos a verlo. ¿Saben qué está diciendo? Que la fe necesita que nos movilicemos. Jesús no dijo si está muerto, pero yo creo que se va a levantar y aquí me quedo. Dijo, vamos a verlo. O sea, empezó a caminar en la fe que tenía de que Lázaro se iba a levantar de allá de ese lugar. Cuando tú y yo tenemos fe en algo que Dios nos ha declarado, no esperamos a que suceda. Empezamos a movilizarnos hasta que eso se materialice. ¿Cuántos me entienden eso? ¿Cuántos lo comprenden? Amén. Mire, hace muchos años yo estaba enferma de algo que de los cólicos que nos dan las mujeres. Para mí era una crisis cada mes. Eran 2 días de paro, de quietud. Eran los 2 días que mi mamá tenía que correr a conseguir las pastas más fuertes. Y además es algo como generacional. A veces se me llegaron a torcer las manos. Cuando ya llegaba esa situación, yo empezaba a sentir que quería trasbocar, empezaba a salivar, y yo empezaba a ver que se me bajaba todo, me ponía muy pálida, los labios blancos, y ya mamá sabía que corra a la droguería. Era una crisis terrible. Un día, entonces, haciendo mi devocional, me arrodillo a orar en mi cuarto, y entonces yo ya empecé a sentir los síntomas, y yo, Señor, Padre, tú eres mi sanador. Cuando yo estaba orando por eso, me llega Isaías 53 y me voy a Isaías 53. Y cuando yo leo Isaías 53, donde dice, por tus llagas, ¿cómo? ¿En qué estado de tiempo está esa palabra? Pasado. Ya sucedió. Fuiste sanados. Algo pasó ahí. Algo pasó ahí. Y yo entendí que yo ya fui sanada. Entonces yo le dije, Señor, gracias. Porque tú ya ensanchaste mis ovarios, mi matriz y todo lo que tienes que ensanchar. Gracias, Padre, porque tú ya me limpiaste. Gracias. Y me paré. Y dije, bueno, si yo soy sana, voy a hacer lo que un día normal haría. Y me subí a la bicicleta. Lo que no haría un día que estuviera así enferma era subirme a la bicicleta.
porque era que me desmayara ahí. Entonces, y me subí a la bicicleta. Y empecé en la bicicleta a hacer mis ejercicios. Yo estaba sudando frío. Sudando frío. Pero yo dije, Señor, tú ya me sanaste. Tú ya me sanaste. Y algo pasó en ese, vamos a verlo, en ese movilizarse, en ese accionar. Cuando bajé a desayunar, mi mami, y les voy a decir, más adelante lo van a ver. ¿Cómo está de pálida? No, yo estoy bien, ma. Yo estoy bien. Yo estoy bien, mamita, tranquila. Sírvame rápido el desayuno, pero yo estoy bien. Pero algo había pasado allá en mi espíritu que me dijo, tú ya eres sana. Y te quiero decir, desde ese día en adelante, nunca más volví a tomar una pasta. Nunca más volví a tomar. Y cada vez que yo estoy en la calle, que tengo frío y que estoy en esos tiempos, yo digo, Señor, tú me sanaste. Señor, tú me sanaste, Padre. Pero fue algo que Dios hizo en el corazón y me llevó a movilizarme. Mire, no hay fe sin acción. No hay fe quieta. No hay fe que dice aquí, ¿qué hace, hermano? No, aquí esperando que Dios abra una puerta a ver si empiezo. No, hermano, eso no funciona. La fe es de movilizarse. Y Jesús le dijo, camine, vamos ¿a qué? A ver, porque tu fe tiene que llevarte a verlo. Si no te lleva a verlo, no hay fe, ¿verdad? Versículo 16. Me gusta el versículo 16, el tono que usa este discípulo. Entonces Tomás, llamado el gemelo, les dijo a otros seguidores, ¿vamos nosotros también para morir con él? ¿No? Interesante, hermano, que estaba refunfuñando ahí, dijo, no, pues rico, ¿no? Entonces vamos y muramos todos. Pero ¿sabe qué estaba haciendo Tomás? Estaba obedeciendo. ¿Y sabe cuál es el secreto para que tú y yo veamos su gloria y se empiece a concebir una fe? Es la obediencia. Aunque como Tomás no entendamos nada, aunque como Tomás sintamos que vamos a ir a que nos vayan a dar una pela bien fuerte por allá, aunque vayamos con Jesús. En serio, Tomás estaba diciendo, ahorita nos van a apedrear, pero bueno, no, pues vayamos. El cielo va a resucitar, pues muramos nosotros por Lázaro, ¿verdad? Pero está obedeciendo, ¿verdad? Está obedeciendo. ¿Sabe, hermano, qué quiere Dios? Que tú camines aunque no entiendas. Que tú camines aunque tú pienses que te vas a morir en ese camino. No, estoy todavía en el segundo punto. Que tú camines aunque tú dices, esto no tiene sentido. Yo no veo nada. Yo no entiendo nada. Pero cuando tú obedeces, Dios está gestando una fe poderosa y te va a llevar a ver sus grandezas. Y te va a llevar a ver las grandezas que ha preparado para tu vida. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. Díganle al que tiene al lado, el secreto es obedecer. El secreto es obediencia. Sin razonarla. Amén. Tercer punto. Y el tercer punto va del 17 al 27 y dice que la fe está fundamentada en lo que Dios ha prometido. Amén. ¿Cuál es el primer punto para desarrollar una fe que te lleve a ver las grandezas de Dios? Que entender que en la crisis Dios me está desarrollando la fe. Amén. ¿Cuál es el segundo? Caminar en la luz. O sea, caminar en Jesús, caminar en su palabra, ¿verdad? Y la tercera es que fundamentarme en lo que Él ha prometido. O sea, en su palabra, en sus promesas. Le voy a decir por qué. Mire el versículo 17. Luego Jesús llegó y se enteró de que Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Una pregunta. ¿Quién le contó a Jesús que ya llevaba 4 días de muerto? ¿Y cómo se enteró entonces? No, hermanos, tampoco. La misma gente, ¿cierto? Alguien llegó y le dijo, no, ese ya lleva 4 días. ¿Eso ya para qué? Porque como sabían que cuando llegaba Jesús él iba a hacer algo, ¿cierto? Le dijo, no, ese ya para qué, eso ya está perdido, eso ya lleva ¿cuánto? Y se enteró. ¿Qué quiere decir? Que alguien le contó. Mire, cuando usted y yo estamos militando en el camino de la fe, siempre va a haber gente
que venga a hablarte. No, vea, ahí ya no hay nada que hacer. Les tocó separarse porque eso ahí está, vea. Eso no, ¿cierto? Va a haber gente que le diga, oiga, ¿usted cómo está de flaca y de pálida? Y uno creyendo por la sanidad. Y uno diciendo, Padre, gracias. ¿Verdad? Siempre va a haber gente que le empiece a murmurar y le empiece a hablar de lo mal que están las circunstancias, de lo grave que está la situación, de lo difícil que se puso. O sea, que le hable solo de lo natural. Siempre va a haber gente que le murmure en lo natural. Pero la fe me lleva a militar a mí en lo sobrenatural. Diga sobrenatural. Por eso, hermano, una cosa que tenemos que cuidar nosotros cuando queremos militar en la fe es todo lo que oímos. Todo lo que oímos, usted tiene que empezar a colarlo, a filtrarlo y a decir, ¿de dónde viene esto que me están diciendo? ¿Me edifica? ¿No me edifica? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si tú vas a militar en la fe, tienes que aprender a desprenderte de oír tanto lo natural, de oír tanto lo terrenal, lo que está sucediendo en esta tierra, porque nosotros nos movemos en el reino sobrenatural. Amén. Versículo 18. El 18 dice, Betania quedaba cerca, unos 3 kilómetros de Jerusalén, así que muchos judíos habían venido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Mire, era importante esta familia, ¿verdad? Mucha gente se había movilizado, mucha. Yo creo que uno se da cuenta de cuánto ha marcado gente en los velorios. ¿De verdad? Sí, de verdad. Uno a veces dice, hay gente que es tremendo, qué cantidad, ¿verdad? Y allá había qué cantidad acompañando a Marta y a María. Seguramente Lázaro y ellos habían logrado impactar mucha gente, tanto que dice que mucha gente se movilizó a consolarlos, a acompañarlos. Allá es donde uno se da cuenta, ¿verdad? Ahí. Yo me di cuenta del impacto que tuvo mi hermano en la sociedad, que fue impresionante. Yo creo que yo no he logrado impactar como él impactó, de verdad, nunca. Porque fueron buses llenos, fue que todo el barrio se movilizó. Impresionante. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué tanto hemos logrado nosotros impactar? ¿Verdad? Ellos a lo mejor era una familia muy querida, ¿cierto? Muy dada. Pero quiero decirle algo, hermano, que hay que entender algo, y es que lo que me va a producir la fe para ver las grandezas de Dios no es la gente, no es su apoyo, no son sus palabras, es la palabra de Dios. ¿Me está oyendo? Es la palabra de Dios. No importa cuánta gente te apoye, no importa cuánta gente venga a darte consejo, a consolarte, no importa cuánta ayuda haya, eso no te va a dar fe, eso no te va a sostener, eso no va a fundamentar tu fe. Lo que te va a dar fe es que tú dependas de la palabra de Dios. Porque Marta y María estaban rodeadas de mucha gente, pero estaban en su corazón en una crisis y nada de eso las llenaba, ¿verdad? Ninguna cantidad de judíos ahí las llenaba. Ahora mire el versículo 20. Dice, Marta supo que Jesús había llegado y fue a encontrarse con él, pero María se quedó en la casa. Quiero decirte que aquí hubo dos reacciones diferentes, ¿verdad? En la crisis. La pregunta es, cuando Jesús viene a visitarme, ¿con qué actitud me va a encontrar? ¿Será que me va a encontrar de pronto como Marta, que Marta se fue rápido a atender a Jesús, pero ahorita vamos a mirar lo que le declara? O como María, que se encerró y dijo, pues no, yo ahora no quiero ir, ¿verdad? Yo ya ahora no quiero ir. Ahora mire el versículo 22, perdón, el mismo 21 dice, entonces Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así sé que si tú le pides algo a Dios, Él te lo dará. ¿Qué había en la vida de Marta?
¿Qué había? ¿Fe? No, no había fe. ¿Qué le dijo Marta? Es tu culpa, Señor. Mi hermano se murió porque tú no viniste. Es tu culpa. Lo que me está pasando es tu culpa, Señor. Lo que no me ha salido es tu culpa. Te voy a decir una cosa. ¿Cómo sabes tú si estás fundamentado en la palabra de Dios o no? ¿Y sabes cómo lo sabes? Si hay queja, si hay murmuración, si hay amargura, tú no estás fundamentado en la palabra de Dios. Y Marta no estaba fundamentada. A Marta la palabra no la había cambiado. A Marta la palabra no la había logrado transformar. La palabra estaba apenas aquí en el razonamiento, ¿verdad? Señor, si tú hubieras estado aquí, la culpa es tuya. Pero ahora yo sé que si le pides algo a Dios, o sea, ¿dónde estaba la palabra en Marta? Solamente era una palabra intelectual, ¿verdad? Entonces, ojo hermano, porque lo único que nos fundamenta a nosotros una vida de fe es que nosotros le tomemos esa palabra y le creamos a esa palabra y nos aferremos a esa palabra aunque todo parezca contrario, amén. Versículo 23 dice, Jesús le dijo, tu hermano volverá a vivir. ¿Sabe, hermano, que cuando tú y yo nos fundamentamos en la palabra, aún de lo que está muerto, Dios puede volver a darle vida? Yo lo creo. Les voy a confesar algo. Este año el pastor dijo, van a haber cambios en la alabanza, hermana. Y tal vez muchos estén o no vayan a estar. Y han habido días donde yo siento que no hay nadie. Pero cuando yo estudiaba esta palabra, yo le decía, Señor, no importa cuán muerto lo vea, yo sé que voy a ver un grupo que se levante para darte la gloria y la honra a ti a través de la alabanza y de la adoración. No importa cuán muerto estés viendo la situación. En tu casa, en tu familia, mire, le hablo a las mujeres, no se conformen con la situación que están teniendo en sus casas, con la crisis que están teniendo en sus casas y que nadie se habla en la casa y que nadie se respeta en la casa y que no hay comunión entre esposos y esposas. No la aceptes. No la dejes estar. No importa cuán muerto parezca, es que Dios te llamó para restaurar tu hogar y para que tu hogar sea la manifestación del Dios al que tú le crees. No puede ser que tú vayas a publicar un Dios que te dejó muerto el hogar en el desierto. Si un hogar se acaba es porque no ha habido alguien con fe y alguien sabio que se pare a pelear por eso. Hermana, no te estoy juzgando, tú sabes que yo no he caminado lo que tú has caminado. Pero yo te animo en la palabra, te animo a que no importa cuál muerto lo veas, hoy Jesús está diciendo, tu hermano, tu hogar, tu casa, tu llamado, tu vida volverá a vivir. Y Marta le dijo, yo sé que Él volverá a vivir cuando sea el día de la resurrección, en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Por gritar, ¿sí yo? Gracias. ¿Qué me está enseñando esta palabra, hermano? No, a veces nosotros pensamos que Dios nos programó. Que Dios nos programó para el tiempo de la eternidad. No, yo sé que en la eternidad voy a ser salvo. Yo sé que en la eternidad, que Dios me quiere sano en el cielo, que Dios me quiere rico en... No, es ahora. Amén. Es ahora que Dios quiere que tú te realices. Es ahora que Dios quiere que tú te levantes y resplandezcas. Es ahora que Dios quiere edificarte a ti y tus sueños. Es ahora. Yo soy la resurrección y la vida. No es, de pronto en otra época. No es en otra época que se va a ver tu llamado. Es ahora.
Es ahora que Dios quiere usar tus dones. Es ahora que Dios quiere que tú seas un instrumento de bendición donde vayas. ¿Cuándo? Ahora, porque dice Dios, es que yo soy la vida, yo soy la resurrección y pero hay una condición: el que cree en mí, aunque ¿qué? Aunque muera, vivirá. O sea, póngale cuidado, hermano. Puede que usted vea que eso se perdió, pero Dios lo va a volver a restaurar. Dios lo va a volver a restaurar. Pero hay una condición: si tú puedes creer. Si tú puedes creer. ¿Y sabes cómo se muestra que él cree? El que le empieza a buscar, el que está dispuesto a obedecerle, y vamos a ver en el siguiente punto, el que se humilla y se doblega. Mire, hermano, no hay nada más que atente contra la fe que el orgullo y la altivez, que no nos deja crecer en la fe. Amén. Ahora mire, si alguien vive y cree en mí, realmente no morirá jamás. Y le pregunta Jesús a Marta: ¿crees esto? ¿Sabe qué le estaba diciendo Jesús? El que cree en mí, cuando se levante eso, será permanente. Cuando se levante este grupo, será permanente. Amén. Cuando se desarrolle tu llamado, es que será permanente. Es que tu sanidad va a ser permanente. No es que te vas a sanar por un mes y al otro mes ya estás enfermo otra vez. No, será permanente. Es que tu libertad va a ser permanente. El que cree en mí realmente no morirá. ¿Cuándo? Jamás. ¿Cuándo no va a morir? Jamás. Pero eso, ¿quién lo hace? La fe, hermano. La fe. Ahora mire lo que le contesta María: sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que iba a venir al mundo. ¿Será que Marta entendió? No entendió, ¿verdad? No entendió. Tenía esta palabra aquí, esta situación acá, que no le dejaba abrir el espíritu a entender lo que Dios le estaba diciendo. Por eso, hermano, tómate un momento. A veces nosotros sabemos muchas cosas, hemos militado muchos años, pero dejémonos enseñar por el Señor. Quédate callado un rato, cállate un ratico y escucha. Cállate, es que no hay nada más que no deje crecer y que no deje aprender. Sí, Señor. No, sí, yo ya sé que el que le pide a Dios algo, Dios se lo va a dar. Pero estaba amargada y estaba frustrada y está diciendo: la culpa es tuya. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Cállate y escucha y pregunta en tu interior: ¿qué me quieres enseñar? Cuando tú vengas aquí a la iglesia, cállate y pregúntale al Señor: ¿qué me quieres enseñar? Tú me trajiste hoy para hablarme, tú me trajiste hoy para guiarme, tú me trajiste hoy para enseñarme. Yo no me voy a ir de aquí sin que tú me enseñes, sin que tú me hables, sin que tú me dirijas. Pero la obediencia tiene que ser intencional. ¿Qué quiere decir intencional? Que le tienes que ordenar a tu mente que se concentre. Y más si el vecino no colabora. Que le tienes que ordenar a tu cuerpo que se sostenga. ¿Y cuántos de nosotros nos sentamos a la palabra y la carne se alborota? Le da frío, le da hambre, le da sueño, le dice: salga y vaya a la cocina, tómese un tintico, vaya a la panadería, cómase un tamal, vaya y allá a la casa y descanse 15 minutos y seguro que ahí sí puede concentrarse. Porque estamos en una lucha, estamos en una guerra espiritual. Pero cuando tú te sientes ahí, pelea tu bendición. ¿Y cuál es la manera? Abre tus oídos y dile: Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? ¿A qué me trajiste esta mañana? ¿Qué es lo que me estás hablando? ¿Qué es lo que tengo que empezar a hacer en mi vida? Amén. Y ya nos ha dicho 3 cosas. Entiende que lo que estás pasando es para la gloria de Dios. Entiende que necesitas caminar con Jesús. Y entiende que solamente te debes fundamentar en lo que Dios ha prometido. En lo que Dios ha prometido. En lo que Dios ha prometido. Va a venir mucha gente a hablarte de lo natural. Y si tú no estás fundamentado en la palabra, te va a derribar y tú vas a empezar a hablar lo mismo que la gente habla: queja, murmuración, incredulidad. Todo lo que no edifica, hermano. Y ¿sabe qué es lo que pasa? Que vimos al principio que cuando tú abres tu boca estás creando de lo que no se ve a lo que se ve.
Y si tú dices, es que estoy cansada, es que ya, de verdad que es que yo ya no aguanto es nada, pues no vas a aguantar nada. Si tú abres tu boca para decir, ay no, pero qué pereza, ¿para qué vamos a eso si allá nunca sucede nada? Pues nunca va a suceder nada en tu vida. Por eso hay que estar apercibidos. Amén. Cuarto punto, del 28 al 37. Y dice que la fe se concibe cuando nos doblegamos y nos humillamos ante Jesús. Aunque duela, aunque no lo entendamos, pero si nos humillamos, Dios va a empezar a gestar esa semilla en nosotros. Amén. Dice el versículo 28, después de decir esto, Marta se fue a llamar a su hermana María y le dijo en privado, el maestro está aquí y te mandó a llamar. Qué linda esa palabra. ¿Quién lo mandó a llamar? El maestro. ¿Sabe? Cuando habla de maestro está diciendo, mira, él se va a tomar el tiempo para explicarte. Él se va a tomar el tiempo para decirte por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Él te va a enseñar. Él te va a decir cómo tienes que empezar a hacer para edificar tu casa. Él te va a decir cómo tienes que hacer para edificar tus hijos. Él te va a decir qué tienes que hacer para empezar a levantarte en el ministerio y en los dones que tienes. Él te va a enseñar, porque ¿quién es el maestro? Él te mandó a llamar, ¿verdad? ¿Y qué hizo María? Al oír esto, María se levantó, ¿cómo? Rápidamente. ¿Sabe? Lo más importante en la fe es la obediencia, pero no una obediencia amañada, no bueno, sí, amañada, que es que lo hago cuando yo quiera. María, ¿qué hizo? Se levantó, ¿qué? Rápidamente y se fue a encontrarse con él. Jesús todavía no había entrado al pueblo, estaba en el mismo lugar donde se había encontrado con Marta. Mira, quiero decirte algo que aprendía en el versículo 29, y es que ni el enojo, ni la queja, ni la murmuración van a hacer que Jesús avance hacia tu problema. Dice que ¿dónde estaba Jesús? En el mismo lugar donde se encontró, porque hasta ahora lo único que había encontrado era que queja. Si hubieras estado aquí, si hubieras venido rápido, Señor, si hubieras sido fiel amigo, Señor, si hubieras entendido nuestra necesidad. Nada de eso logró mover a Jesús, ¿verdad? Nada de eso va a moverlo. Por eso, mujer y hombre de Dios, cuida de no quejarte. En estos días el Señor me decía, estando en un ayuno, me dijo, por favor, por favor, por favor, no te quejes de nada. Yo me quedé sorprendida de que me dijera 3 veces, por favor. Dije, no puede ser. Y yo, ¿pero por qué? Y yo dentro de mí, usted sabe, hermano, que uno a veces es tan religiosito. Yo dije, pero si yo no me quejo. ¿En serio? Señor, pero si yo no me quejo de nada. Pensé allá dentro de mí y me fui pensando en eso. Días después, algo sucede. Pum, 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 pum. Y yo dije, y me acordé de esa palabra. Por favor, por favor, por favor, no te quejes de nada. Y le dije, Señor, gracias. Porque antes de la confrontación, antes de la crisis, Dios siempre te va a advertir. Dios siempre te va a hablar. Dios siempre te va a preparar. Y entendí por qué me decía que no me quejara de nada y que solamente le diera adoración. Porque he tenido que aprender a adorarle. Sobre todo cuando las cosas no le gustan a uno, ¿verdad? Por favor, no te quejes. Por favor, no murmures. Por favor, no digas que es Dios. Sé entendido. Abre el oído espiritual, amén, para que Jesús pueda avanzar. Mire el versículo 31. Los judíos estaban consolando a María en la casa, la vieron ponerse de pie rápidamente e irse y pensaron que iba a llorar al sepulcro. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús vio que María estaba llorando y también los judíos que la seguían. Esto le afectó profundamente y se sintió como muy conmovido. Miren qué diferente es la actitud de pronto de Marta y de María, ¿verdad? Las dos tenían
el mismo discurso, porque viven en la misma casa y casi siempre, vaya usted pregúntele a todos los de la casa sobre un tema y todos le van a decir lo mismo, porque han socializado el tema, ¿verdad? Las dos tenían el mismo discurso, pero la actitud de María era muy diferente. Y María fue y lo primero que hizo fue ¿qué? Humillarse. Te voy a decir una cosa, ¿qué hace que yo pueda empezar a ver la fe que manifiesta las grandezas de Dios? El que tú y yo nos humillemos. Mire que Jesús ahí no le exhortó, no le dijo, no te he dicho que si crees, no. ¿Sabe qué pasó? Dice que se dolió y se conmovió. Amén. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Que cuando tú y yo nos sometemos, entonces Dios va a empezar también a moverse a favor de mi circunstancia. Amén. No hay nada que mueva más a Dios que la humillación, hermano. No hay nada. Por eso batalla contra el orgullo, batalla contra la rebeldía, porque siempre que nosotros nos ponemos orgullosos y rebeldes, le estamos dando ventaja a Satanás para que venga a tomar lugar en nuestras vidas. Amén. Vamos en el versículo ¿qué? El 33. Entonces Jesús vio, el 34. Jesús preguntó, ¿dónde lo han puesto? Ellos le dijeron, Señor, ven y podrás ver. ¿Y qué hizo Jesús? Lloró. Entonces los judíos empezaron a decir, miren, ¿cómo habrá querido a Lázaro? Pero algunos de ellos dijeron, este hombre le dio vista al ciego, ¿por qué no pudo evitar la muerte de Lázaro? ¿Qué me enseña? Que mi humillación hace que la mirada de Jesús se ponga sobre mi problema y mi situación. Cuando Jesús vio a María humillarse y llorar, dice, díganme dónde está. Y se fue al centro del problema, movilizó a Jesús, movió a Jesús a empezar a obrar. Amén. ¿Tú quieres ver a Dios obrando en tu situación? Empieza a doblegar tu corazón. Empieza a decirle al Señor, Señor, aquí estoy, enséñame. No reclamando, no diciendo por qué me pasa esto a mí, sino diciendo, enséñame. ¿Sabes? Hay una premisa que nosotros no debemos negociar nunca como hijos de Dios. Dios nunca se va a equivocar. Si hay alguien que se equivoca entre los dos, seguramente soy yo. Siempre soy yo la que me equivoco. Y yo siempre voy con esa premisa. Algo hice mal. Algo me falta. Algo tengo que aprender. Algo no he entendido. Pero Él nunca se va a equivocar. Y Él nunca va a hacer lo malo para mí. Él siempre va a hacer lo bueno. ¿Verdad? Entonces, eso me lleva a humillarme. Amén. Ahora, quinto punto. El cuarto es que si nos humillamos, aunque duele y no entienda, vamos a conseguir esa fe. Amén. Antes de terminar ese cuarto, fíjese que había hombres que empezaron a decir, este hombre le dio la vista al ciego, ¿por qué no podía, cierto?, de evitar la muerte de Lázaro? ¿Sabe que cuando yo no me humillo, cómo se muestra? Y es en eso. Se cuestiona, se queja, se habla, se murmura, siempre. Así que examínate cómo ha estado tu hablar. Fíjate que el Señor nos está diciendo dos cosas esta mañana. Si te estás quejando, si estás enojado, si estás murmurando, número uno, no estás fundamentado en la palabra. Y número dos, te hace falta humillarte. Te hace falta doblegarte para que empieces a ver lo que Dios quiere que tú veas. Amén. Y entonces el versículo 38 dice, último punto, dice, cuando obedecemos sus indicaciones. ¿Ven? ¿Qué va a hacer cuando obedecemos las indicaciones? Que va a gestar la fe que nos lleva a ver las grandezas de Dios. Amén. Entonces dice, ¿cuál es la obediencia que Dios quiere, hermano? Dice, nuevamente muy conmovido Jesús fue al sepulcro, era una cueva cerrada con una piedra. Entonces, ¿cuál es la obediencia? Que soy capaz de caminar con Jesús hasta el origen de las circunstancias. ¿Cierto? ¿Qué hizo Jesús? ¿Dónde está? Y se fue con Jesús a llevarlo hasta donde estaba. ¿Sabe qué está enseñando el Señor, hermano? Que vayamos allá con el Señor y le digamos, Señor, ¿qué es lo que tengo que cambiar en mi casa para que tú puedas sanar mi hogar? Señor, ¿qué es lo que yo tengo que aprender para que mis hijos puedan empezar a temer a ti?
Señor, ¿qué es lo que yo tengo que empezar a hacer para poder ser testimonio donde tú me has puesto de ti? O sea, esa es la obediencia, hermano, que tú seas capaz de ir con Jesús y movilizarte y dejar que Dios te hable y te diga qué tienes que empezar a hacer. Y lo vamos a ver en el versículo 39. La obediencia me lleva a estar dispuesta a escuchar su voz. Mire lo que dice. Él dijo, quiten la piedra. ¿Qué le mandó a hacer el Señor? Había un obstáculo. Había un obstáculo grande. Y era una piedra que estaba ahí impidiendo, ¿cierto? ¿Y qué le dice el Señor? Ahora, ¿por qué el Señor no va y la quita a él? Porque, hermano, hay obstáculos que tú y yo... ¿Sabe qué dice la Biblia? Quítese de vosotros toda gritería, maledicencia. Hay gente que habla mal, maldice, ¿cierto? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, contienda, disensión. O sea, el Señor no te va a quitar eso. Somos tú y yo los que tomamos la decisión de que, ay, Señor, entonces cada vez que venga la pelea, enmudéceme. Vea, cuando yo estaba empezando hace unos añitos en el Señor, yo peleaba con mi hermano. Éramos chiquitos, peleábamos con mi hermano, mucho. Y entonces yo estaba aprendiendo de Dios y yo llegaba y era un fosforito, entonces llegábamos y nos agarrábamos y nos peleábamos y de todo, pero como ya uno empieza a tener el Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando uno conoce de Dios, después de que pasa eso, ¿qué es lo que viene sobre uno? Un dolor. Y uno dice, y siempre que yo me peleaba me iba para mi cuarto y yo decía, Señor, y me tiraba ahí en la cama, Señor, perdóname, yo sé que te he ofendido, perdóname, Señor. Bueno, así pasaba. Al otro día, otra vez me agarraba. Y otra vez entraba a mi cuarto. Perdóname, Señor, otra vez te ofendí. Que tu sangre me limpie, no te apartes de mí. Y así duré una semana completa. Cuando yo ya llegué, yo en serio me sentí descarada. Yo le dije, Señor, perdóname. Otra vez, pero ¿qué vamos a hacer? Y el Señor me dijo en la oración, ¿por qué vienes a mí después de que ha pasado la situación? Pídeme la ayuda antes. Yo ese día salí contenta. Yo dije, bueno, listo. Y al siguiente día llegué y ahí estaba mi hermanito. Alguna cosa tenía que ser. Y él empezó a decirme y yo, Señor, ayúdame. Señor, que no me dejes contestar. Y empezó a decir, porque es que la meta era hasta que el otro se saliera, ¿sí o no? Esa era la... Y yo callada. Terminó la pelea y me fui para el cuarto. Y me arrodillé. Gracias, Padre. Pero ahora quita esta rabia y esta amargura que yo tengo en el corazón, que quisiera decirle tantas cosas. Entonces te pido que, Señor, cuando Él me diga algo, no me duela, que no me ofenda, que no me dañe, porque ¿qué hago yo aquí amargada? No le dije nada, pero estoy igual de amargada. Y algo pasó cuando le dije eso, y después, hermano, de verdad, cambió tantas cosas, porque Él podía decir muchas cosas, pero ya en mi vida había dominio propio. Y ya el Señor me enseñó paz. ¿Dónde? En el secreto. Cuando Él dice, ve y quita la piedra. ¿Sabes qué es la obediencia? Que tú estés dispuesto a abrir tu oído a ver qué te va a mandar a hacer Dios. Dios te va a dar indicaciones de cómo restaurar y cómo empezar a edificar cada área de tu vida. Mira, a unas hermanas nos dijo, ustedes van a empezar a trabajar, abran por favor los sentidos y estén apercibidas. La gente que o sea, Dios da indicaciones de todo. Dios te va a dar indicaciones de todo. Necesitas es búsqueda, empezar a aclamar, empezar a andar con Jesús. No te despegues. Mira, hermano, nadie debería comenzar el día sin ir primero a orar y a escuchar a Dios en su palabra. Si tú haces ese pacto con Dios, yo te aseguro una cosa, que todo lo que tú hagas va a ser bendecido y prosperado. De verdad. Si tú haces pacto con Dios donde dices, Señor, no voy a empezar mi día sin que yo vaya al secreto a orar y a ir a estudiar la palabra, y yo sé que tú me vas a hablar en la palabra, tu proyecto de vida se va a empezar a cumplir, y se va a cumplir de la mano con Dios,
Porque a veces el proyecto no se cumple porque nosotros dejamos a Dios a un lado. Pero si tú haces este pacto, yo te aseguro que llegará diciembre con victoria y con gloria. ¿Cuánto lo creen? Porque esas son las maravillas y las grandezas que Dios tiene que hacer. Pero necesita gente que esté dispuesto a obedecerle y a hacer pacto. Alguien me dice, hermana Claudia, pero es que yo entro a trabajar a las 6. Levántese a las 4, a las 3. No interesa. Pero esfuérzate. Esfuérzate. Y lo vas a ver. Amén. Versículo 40, entonces dice, mire, Marta, la hermana del muerto, dijo, Señor, ya huele mal porque murió hace 4 días. Seguramente si esa piedra se quitaba, y yo me imagino que el olor debería ser muy fuerte, ¿verdad? Jesús le dijo, ¿no te dije que si creías ibas a ver la grandeza de Dios? ¿Sabe, hermano, que tú y yo tenemos que aprender a obedecer? No importa cómo huela la situación, lo que yo vea, lo que yo perciba, lo que yo sienta, nada. Seguro que Jesús también abrieron esa puerta y yo creo que Jesús también dijo, pero no importa, ¿verdad? Porque él estaba creyendo en algo. Mire lo que dice el 41. Entonces quitaron la piedra y Jesús, ¿qué hizo? Cuando la situación se pone más difícil, voltea la mirada hacia arriba y comienza a adorar como si la respuesta ya estuviera en tu vida. Cuando huele más feo, cuando se siente que ya esto se dañó, voltea la mirada hacia arriba y empieza a adorar al Señor. Dice que Jesús dice, Padre, te agradezco porque me has escuchado. Jesús ya estaba viendo el final. Amén. Sé que siempre me escuchas, pero lo digo porque por toda la gente que está alrededor, así creerán que tú me enviaste. Hermano, tu obediencia va a hacer que otros crean. Tu obediencia va a hacer que otros conozcan a Dios. Después de decir esto, Jesús, ¿qué hizo? Gritó. Lázaro, sal de ahí. ¿Sabe, hermano? Que ya vimos 5 puntos, ¿verdad? Pero cuando estamos obedeciendo llegarán momentos donde tú y yo vamos a tener que ordenarle a la circunstancia que cambie, que cobre vida, y hay que ser específico, hermano. Y Jesús se paró, abrió su boca y después de que adoró, que miró hacia él, le dijo, Lázaro, ven fuera. Y las mismas cosas que Jesús hizo, nosotros las tenemos que hacer. Va a llegar momentos donde tú y yo, inspirados por el Señor nos va a llevar como Ezequiel. Ordénale que viva. Ordena que vida venga sobre los huesos secos. Ordena que paz venga sobre este lugar. Ordena que sanidad venga. Yo sé que parece gracioso, pero es un principio del reino. Es un principio del reino. No sé cuántos me están entendiendo. Y al final llega y dice, el hombre que había estado muerto salió, sus manos y sus pies estaban todavía atados con vendas y su cara estaba envuelta en un lienzo. Jesús le dijo a la gente, desátenlo y déjenlo ir. ¿Sabe qué es interesante? Que el milagro se da, pero yo tengo que darle forma. Vaya y desátelo y póngalo a fluir. Amén. O sea, tú y yo somos actores activos de todo milagro. No te puedes sentar a esperar que algo suceda lejos de ti. Caminando tú van a suceder los milagros. Obedeciendo tú, creyendo tú van a empezar a suceder los milagros. ¿Cuántos quieren esa fe? Amén. Ponte de pie.